Saludos, comunidad de TCN Periodismo Digital. Bienvenidos a Cabina Parlamentaria, el espacio para hacer el enfoque a la Asamblea Nacional mediante nuestro periodismo parlamentario. Empezamos, pues, con uno de los temas más importantes que sucedió esta semana. La Comisión de Fiscalización inició el proceso de investigación a jueces y fiscales por las actuaciones irregulares de los funcionarios de justicia a favor de la delincuencia organizada nacional e internacional. En esta oportunidad se recibió al ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo, al jefe del Comando Operacional del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, al ministro del Interior, a la alta cúpula de la policía. En conclusión, pues, se recibió al bloque de seguridad. Giancarlo Lofredo aseguró que durante el año 2025, las Fuerzas Armadas capturaron a más de 6,000 sospechosos de actos delictivos, cumpliendo con todos los protocolos que se deben seguir para este efecto. Sin embargo, las actuaciones de jueces y fiscales resultan ser incomprensibles, hecho que pone en evidencia la desarticulación de las entidades de justicia con los esfuerzos que realiza la fuerza pública en la lucha contra la delincuencia organizada. Añadió que a los posibles errores procesales y a la supuesta falta de evidencias probatorias, la actuación de los operadores de justicia demuestra que existe una grave crisis en la cual los fallos responden a los intereses de estos grupos y no a los que anhela la mayoría de los ecuatorianos. El país necesita un sistema de justicia sólido, probo, íntegro y comprometido con el bienestar de todos los ecuatorianos, un sistema que acompañe la lucha diaria de todas las instituciones, para así proteger de manera efectiva a nuestros ciudadanos, militares y policías, un sistema que no sea funcional a las mafias, aseveró el ministro de Estado. Entonces, pues, este es uno de los temas que hizo titulares esta semana en el tema del legislativo, la decisión de la Comisión de Fiscalización, la presencia de las autoridades del sector gubernamental y el enfoque conjuntamente con un operativo ya hacia algunos operadores de justicia y de igual manera también con las sanciones respectivas. Este tema del sector de la contaminación, a pesar de que esta contaminación es constante, frecuente y enclavada en el tiempo de jueces, operadores de justicia, secretarias de juzgados, amanuenses, jueces, fiscales, etcétera. El sistema judicial tiene que ser un pilar fundamental de la ética, de la moral, de la nueva cultura, del nuevo Ecuador en toda la sociedad. Y si es necesario, tiene que entrarse y escarbarse hasta el fondo, no para ponerle en cautiverio del gobierno, del sistema judicial, sino al contrario, para limpiar. En otro de los temas que sucedió esta semana en la Asamblea Nacional fue el primer debate del proyecto de la Ley Orgánica de Integridad Pública. Valentina Centeno, presidenta de la Comisión de Economía, subrayó que la normativa busca fortalecer la integridad pública y la eficiencia en los servicios que el Estado presta a la ciudadanía. Centeno lamentó la creciente influencia de los grupos de crimen organizado en las generaciones más jóvenes. En este contexto señaló que en el año 2024 fueron detenidos 2,777 menores de edad por diversos delitos. Por ello, la propuesta incluye una disposición para que en casos de delitos graves, cuya pena supere los 10 años, los menores de edad sean sancionados conforme al Código Orgánico Integral Penal COIP, es decir, como adultos. Asimismo, se incorpora un nuevo delito, el prevaricato cometido por jueces y fiscales. La propuesta legal también contempla un capítulo robusto sobre la contratación pública, el rediseño de procedimientos, reformas al servicio público, entre otros aspectos relevantes. Entre las intervenciones se destacó que la contratación pública tiene un alto impacto en la economía nacional. Por ejemplo, en el año 2024 se adjudicaron contratos por $73 millones, 76 millones por lista corta y 25 millones mediante concurso público, lo que representó el 6.5% del Producto Interno Bruto Nacional. Asimismo, se advirtió que entre el 10% y el 30% de los recursos destinados a proyectos financiados con fondos públicos se pierden a causa de la corrupción. Entonces, pues, este es un tema que también se está debatiendo y tiene que debatir también la sociedad. Recuerden que nuestro espacio, el espacio que hace TCN Periodismo Digital a través de Cabina Parlamentaria, es para sacar los temas, los debates, los puntos, las posiciones y las corrientes de la Asamblea Nacional, de los pasillos de la Asamblea Nacional, del Pleno de la Asamblea Nacional, a nuestra comunidad informativa, a la sociedad, para que la sociedad debata antes, durante y después de lo que trabaja
la Asamblea Nacional. Entonces, pues, querida comunidad, otro de los temas que se planteó esta semana fue el plan de trabajo aprobado por la Comisión de Biodiversidad. La Comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales, con 10 votos a favor, aprobó el Plan General de Trabajo para el periodo 2025-2027. Entre otros, tiene el proyecto de ley orgánica para la protección y defensa de los derechos de los animales, las reformas a la ley orgánica para la planificación integral de la circunscripción territorial especial amazónica, las modificaciones a la ley minera, el proyecto de ley de recursos hídricos, la propuesta de ley orgánica para el combate y adaptación al cambio climático, el proyecto de ley orgánica para la conservación y protección de páramos y el proyecto de ley orgánica y preservación de impactos a loas, recipientes en el litoral. Esto fue entonces la Comisión de Biodiversidad se ha planteado con este folder su plan de trabajo para estos 2 años, ¿no? Y ya al cierre de la semana, el proyecto de ley de integridad pública que trabajó la Comisión de Desarrollo Económico, que recibió a Rihanna Burgos, doctora del Instituto de Economía Popular y Solidaria, y Jorge Yepes, representante del Ministerio de Inclusión Económica y Social. Burgos propuso reformar el artículo 11 de la norma en análisis para incluir al representante legal del instituto en el directorio del sistema de contratación pública, pues consideró que será él quien canalice la participación activa en este sector económico en la construcción de políticas públicas que los beneficien. Las reformas permitirán visibilizar a la economía social y solidaria, cuya economía depende del 80% de la contratación con el sector público, manifestó. Respecto al artículo 46 de la ley urgente sobre la posibilidad de que la entidad contrate identifique mejores ofertas por fuera del catálogo electrónico, solicitó buscar mecanismos para que las entidades de la EPS no vean mermadas sus oportunidades de competir con medianos y grandes oferentes. De llegar a darse, señaló la directora, estaríamos matando a un sector que actualmente vive de sus contrataciones con entidades del Estado. Respecto de las ferias inclusivas, dijo, pedimos que el Servicio Nacional de Contratación Pública, SERCOP, en coordinación con el ente de la economía social y solidaria, establezca con claridad los bienes y servicios que podrán ser adquiridos en estos espacios para que los contratantes sigan apostando por nuestros servicios. Por último, Yepes hizo referencia al artículo 14 del proyecto de ley en el sentido de que se incluya la posibilidad de gozar de garantías de reserva de identidad a aquellos proveedores del Estado que denuncien o conduzcan a identificar el cometimiento de irregularidades en procesos de contratación u otros delitos como falsificación de firmas. Será la Fiscalía General del Estado el órgano que analice y determine índices de responsabilidad en la validación de las pruebas con la finalidad de otorgar los incentivos a los proveedores denunciantes, manifestó. La economía social y solidaria, que tiene que pasar también por una reforma a corregir el nombre. Eso de economía popular y solidaria no es técnico, no es viable, no es lícito. Se lo introdujo en la Constitución del 2008 de manera populista. Es uno de los cambios que también debe suceder en esta área de la economía social. Y otro de los temas fundamentales que trabajó la Asamblea esta semana fue alrededor de las reformas al Código de la Democracia, que llegó a aprobarse precisamente al cierre de la semana laboral. Con 125 votos afirmativos, se aprobó en segundo debate el proyecto de reformas a la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, también conocida o como todos conocemos como Código de la Democracia, que unifica 22 iniciativas sobre la paridad de género, transparencia, el método de asignación de escaños en elecciones pluripersonales y el fortalecimiento de los mecanismos de participación ciudadana, entre otras. El Código de la Democracia es el resultado de un proceso amplio, participativo y plural que se ha desarrollado a lo largo de los 4 últimos años. Eso es un tanto relativo, ¿no? Porque hay muchos movimientos políticos que no están dentro del parámetro del Consejo Nacional Electoral, y es el gran vacío que está teniendo el Código de la Democracia. Durante este tiempo, el cuerpo legal recibió valiosos aportes de autoridades electorales, asambleístas de distintas bancadas políticas y representantes de la sociedad civil, lo que refleja un compromiso conjunto con el fortalecimiento de la institucionalidad democrática y la transparencia electoral en el Ecuador. La asambleísta Rosa Torres, presidenta de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, expuso los ajustes realizados en el texto final para la votación, con lo cual se eliminan los cambios inicialmente propuestos a los artículos 93 y 267, es decir, que se mantienen tal como rigen actualmente. Añadió que se unifican todos los formatos de la ley. El proyecto recoge las observaciones formuladas durante el segundo debate en materias relacionadas con la inclusión de disposiciones que garanticen los principios de equidad de
de género, paridad y no discriminación hacia la mujer en los procesos de selección de los miembros del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal Contencioso Electoral. Se incorporan normas sobre la participación de jóvenes y de ecuatorianos en el exterior en elecciones nacionales conforme a la Constitución. Se aclaran temas sobre el control del gasto electoral, límites de aportes de candidatos y simpatizantes de las organizaciones políticas a campañas. El proyecto establece sanciones por excesos en aportes de gasto electoral, procedimiento para las denuncias de violencia política de género contra mujeres y los porcentajes mínimos de votación y representación electoral que deben cumplir los partidos y organizaciones para seguir registrados y evitar su extinción. Una vez aprobado, en los próximos días hábiles, el proyecto será remitido al Ejecutivo para la sanción u objeción, ¿no? Entonces, uno de los temas fundamentales para este periodo legislativo y para el periodo administrativo en general era o es precisamente mejorar el código de la democracia, el sistema de partidos y llegar a tener partidos. Recordemos que para el año 2022-2023 el Ecuador pulverizó prácticamente la institucionalidad y obviamente el sistema de carácter electoral se presentó en crisis. Dirigentes de partidos pequeños, de partidos mediocres, dirigentes en las provincias que no eran dirigentes políticos, sino eran aventureros, oportunistas que buscaban únicamente vender, articular puestos públicos, organizaciones llamados partidos políticos que no son partidos políticos, movimientos políticos que no representan un movimiento de carácter sociocultural, histórico. No hay una identificación, una diferenciación entre partido y movimiento. Candidatos que son recogidos en la esquina por intereses, por amarres. Es decir, todo el sistema de carácter electoral desastroso tiene que componerse y construirse. Precisamente es por ello que Cabina Parlamentaria acompaña el proceso de la reconstrucción institucional del Ecuador, ¿no? Y como ya hemos visto estas semanas, estos meses de la administración de Niels Olsen, para hoy, domingo, 7 de la mañana, se les convocó a trabajar a la ley, a tratar en debate la ley orgánica de integridad pública. Entonces, hay un esfuerzo, un trabajo constante y esto es importante. Dentro de las observaciones que tenemos que hacer para la Asamblea esta semana es el famoso acuerdo no formal, no escrito, entre la bancada de ADN y el correísmo. Aquellos que se manifestaban como el agua y el aceite, de pronto mantuvieron una misma posición respecto de la reforma al código de la democracia, precisamente al código electoral, al código de la democracia o ley de partidos. ¿Qué es lo que se buscaría? El correísmo desde el año 2010 está buscando un bipartidismo y este bipartidismo ser el contrapeso, robarse como todo en ellos el sector de lo que se denomina la izquierda, el progresismo, que no es más que un populismo sin sentido. Ya hemos hablado muchas veces desde hace muchos años respecto de que la izquierda es un término hueco, vacío, que no representa nada y solamente busca engañar. Quien lo usa busca el engaño para ocultar sus verdaderos intereses y su verdadera posición de clase dentro de la sociedad. En el mismo sentido, el término de derecha. Entonces, lo que se estaría fraguando es un pacto hacia la posibilidad de la construcción de un bipartidismo, algo que la sociedad civil y los partidos que sí tienen o doctrina filosófica o representación de identidades culturales tienen que ponerse en alertas y abrir los ojos. Por el lado de ADN, lo único que lo que ya hemos dicho es revisando entre si es que se plantea un gobierno de clases o un neopopulismo. Vamos a definir los hechos y la historia marcarán la posición de cada uno de los gobiernos o de cada una de las bancadas legislativas. Para subrayar, como siempre lo hacemos en nuestra entrega semanal, la declaración de la semana. En la declaración de la semana rescatamos lo que la doctora Cecilia Baltazar de la bancada de Pachacuti manifestó respecto de la fiscalización o la investigación disciplinaria que se le está haciendo dentro de su partido. Ella manifestó: espero un proceso de disciplina dentro de Pachacuti, un proceso de carácter. Si es que los partidos políticos en un momento determinado conocen la justicia, la mayoría de las veces se activa la comisión de disciplina cuando un actor político dentro de los partidos no está en la línea hegemónica del dirigente de turno. En este caso es evidente de que se manifiesta una corriente constante, Churuchungui en Pachacuti, Leonidas Issa en la CONAIE, para dar la vuelta a la tendencia que se tiene de carácter social
en el movimiento indígena y tal vez reconstruirla para generar un polo de neopopulismo. No se les conoce una doctrina, el indigenismo no ha sido muy agotado y pues esto es lo que manifestó Cecilia Baltazar en la entrevista a TCN Periodismo. Espero que el proceso de disciplina en Pachacuti sea un proceso de carácter justo y como que se anticipa, ¿no? Lo ha dicho en algunos espacios de televisión y medios digitales como en TCN Periodismo Digital, de que si es que sale separada de no se irá a otro partido y ella mantendrá su posición respecto de su proceso social, de su proceso profesional. Ya como que anticipa que se está haciendo el dolor de esperar una posible expulsión. Vamos a ver qué es lo que sucede. Y dentro, pues, de lo que solemos cerrar contándoles algunas de las visitas que hacemos, estuve, pues, por la ciudad de Riobamba. La ciudad de Riobamba, que tiene, pues, una ciudad muy tradicional, con mucha historia, muy bonita, una ciudad plana, una ciudad andina, con gastronomía. Estuvimos ahí en el mercado de la Merced, así es que pues gracias a Riobamba y les invitamos también a visitar Riobamba y a seguir la fanpage en Facebook de Turismo Cultural Ecuador. Turismo Cultural Ecuador. Eso es mi querida gente, comunidad de TCN Periodismo Digital, es la entrega de esta serie. Hemos estado un poquito copados de tiempo respecto de las últimas noticias que nos ha sucedido estas 2 semanas, ¿no? Estas 2 semanas en esta oportunidad, hace pocas horas nada más, se conoció el bombardeo de Estados Unidos a Fordow, Natanz e Isfahan, a los puntos nucleares de Irán, ¿no? Algunos colegas que hacen opinión en España, en México, en Argentina, en Venezuela, en Colombia y en el Ecuador hablan de la entrada de Estados Unidos a la guerra. Nosotros de acá no pensamos que es la entrada de Estados Unidos a la guerra, y Estados Unidos ya estaba en el proceso de guerra. Recuerden que ya lo señalamos la semana pasada, este es un proceso de carácter cultural, son guerras culturales, y lo que estaba buscando Irán es como una llave para entrar en la historia, utilizar tecnología nuclear, y pues Estados Unidos ya estaba. El hecho de que no se haya disparado directamente no quería decir que no está en la guerra. Esto es una guerra y no solo están Israel, Irán y Estados Unidos, también son actores el propio Chile, el propio Corea, el propio Gran Bretaña, la Unión Europea, Rusia, ¿no? Lo que pasa es que son actores pasivos, pero esta es una guerra por la hegemonía mundial, Todos están ahí, poníamos la figura como luchadores, como boxeadores en el ring, que no se golpean y están dándose la vuelta, lo que se llama estudiándose, pero están en el ring. Y ahí están todos estos que buscan la hegemonía. Y seguiremos hablando de ese tema a través de las notas y del portal de noticias TCN Periodismo Digital, todas sus redes sociales. Excelente semana, soy Fabián Paredes Vanegas.